Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hoy vamos a realizar un mini documental sobre uno de los fenómenos más extraños, misteriosos, destructivos y peligrosos del universo: los agujeros negros. Estos objetos generan una gran curiosidad, pero ¿realmente son agujeros? ¿Hacia dónde llevan si es así? Y sobre todo, ¿qué los hace tan peligrosos? En este vídeo vamos a tratar de responder todas esas preguntas y alguna más. Pero no perdamos más el tiempo. Desde el canal Ciencia, Historia y Deporte, los agujeros negros. El punto de partida lógico de esta historia es empezar definiendo qué son los agujeros negros. ¿Realmente son agujeros en el espacio? Y la verdad es que no. Sería más apropiado decir que un agujero en el espacio es lo que producen, pero no lo que son. Pues aunque pueda sonar un poco extraño, los podemos definir como un tipo de estrella, o mejor aún, como la etapa final de una estrella. Una estrella, pero si no brilla. No emite ninguna luz, más bien todo lo contrario. Pero vayamos por pasos para comprender mejor a nuestros oscuros compañeros de viaje. Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el espacio no es un lugar vacío, pero no se refería a que en él se encuentren planetas, estrellas o galaxias. Según el genial físico alemán, el universo es algo así como una membrana donde tiempo y espacio se fusionan en un ente indisociable. A esto se le conoce como tejido espacio-tiempo, y básicamente es lo que llamamos el espacio, el lugar donde se encuentran todos los objetos del universo. Pues esta membrana tiene una serie de propiedades muy concretas. Por ejemplo, nada puede desplazarse por ese tejido más rápido que la luz. Los 300.000 km por segundo que ésta recorre es el límite máximo de velocidad en nuestro universo. Ya sean partículas, campos o fuerzas, nada supera ese tope cósmico. Más adelante veremos cómo esto afecta al paso del tiempo, ya que la membrana es tejido espacio-tiempo, y por tanto la velocidad a la que nos desplazamos en el espacio afecta también a la que lo hacemos por el tiempo. Pero de momento nos centraremos en las partículas con masa, y cómo actúan en nuestro tapiz universal. Y lo hacen de una manera muy parecida como un objeto pesado actúa sobre una membrana aquí en la Tierra. Si usamos como ejemplo una cama elástica, se puede entender fácilmente su comportamiento. Pongamos una bala de cañón encima de dicha cama elástica. La bala, muy pesada, dobla la superficie de esta, hundiéndose en ella. Y exactamente así es como los objetos con masa actúan en el tejido espacio-tiempo. Lo doblan, curvan y deforman. Y como pasaría con las balas de cañón y la cama elástica, cuanto más pesado es el objeto, mayor es la deformidad que provoca en la membrana que forma el universo. Imaginemos ahora cuáles son los objetos individuales más pesados de nuestro cosmos. Tenemos un buen ejemplo en nuestro sistema solar, ya que el Sol representa el 99% de la masa de este. Así que la respuesta es las estrellas, como nuestro astro rey. Si una estrella es muy pesada, creará una gran curvatura en el espacio-tiempo. Tanto que lo que con otro objeto más liviano parecería un pequeño hoyo, con esta nos encontramos ante un enorme socavón en el tejido espacio-temporal. Pero sigamos adelante. ¿Cómo acaba una brillante y hermosa estrella convertida en un objeto negro y destructivo? Pues es parte de su ciclo vital, aunque solo para las que son realmente enormes. Las estrellas brillan porque llevan a cabo reacciones de fusión nuclear uniendo dos átomos de hidrógeno para formar uno de helio. Esto produce cantidades masivas de energía que causa el enorme brillo e intenso calor que emiten los astros como el Sol. De hecho, este es el mismo proceso físico de la bomba de hidrógeno, la más destructiva que jamás fabricó el hombre, pero a escala galáctica. Para ponerlo en perspectiva, nuestra estrella local produce en un solo segundo más energía de la que la humanidad producirá durante el próximo 1.000.000 de años al ritmo actual. Pero ¿qué pasa cuando su hidrógeno se agota convertido completamente en helio? Pues algo maravilloso. Estas estrellas continúan su proceso de fusión con helio para convertirlo en carbono y oxígeno.
Así la estrella pasa de su fase conocida como secuencia principal a la siguiente etapa evolutiva, ya que fusionar helio hace que su diámetro aumente enormemente y adquiera un color rojo. Esta nueva fase se conoce como gigante roja. Algún día nuestro Sol pasará a este estado y crecerá tanto que la Tierra quedará dentro de este, desapareciendo para siempre. Tranquilos, aún quedan 4.000 millones de años para eso. Pero lógicamente, igual que sucedió con el hidrógeno, en algún momento el astro fusionará todo el helio del que dispone. Y entonces, ¿qué le pasará a la estrella? ¿Cuál será la siguiente fase en su evolución? Pues en este caso no hay una sola respuesta. Lo que le pase dependerá de lo grande que sea el astro. Si la estrella es de tamaño pequeño o mediano, una vez consumido el helio no se darán las condiciones para fusionar el carbono y oxígeno producidos. La estrella se apagará quedando un núcleo caliente y comprimido del tamaño de un planeta que se irá enfriando poco a poco. Este estado se conoce como estrella enana blanca. El Sol acabará sus días así. Pero si la estrella es grande o muy grande, todo cambia. ¿Y de qué manera? Cuando es lo suficientemente masiva, puede continuar fusionando el carbono y oxígeno hasta llegar a formar hierro. Ahí todo se detiene, ya que la fusión de dicho elemento consume energía en lugar de producirla. El núcleo del astro empieza a enfriarse, y sin la energía que empujaba hacia afuera sus capas exteriores, proporcionada por la fusión de sus elementos, este colapsa a causa de la fuerza gravitatoria colosal que tiene un cuerpo tan masivo. Se comprime más y más muy rápidamente, aumentando la presión. En cuestión de segundos, el núcleo llega a su límite de compresión físico. De esta manera, las capas externas de la estrella rebotan sobre este, provocando una colosal explosión. De hecho, uno de los acontecimientos más violentos que se han observado en el universo, pasando así a la siguiente fase estelar, conocida como supernova. Estas expulsan cantidades enormes de materia estelar al universo, que además por las enormes temperaturas alcanzadas en la explosión, vuelven a activar el mecanismo de fusión creando nuevos elementos aún más pesados, como oro, plata o incluso uranio, y diseminándolos por el universo. Cada átomo de oro que hoy podemos encontrar, por ejemplo, en nuestros anillos, fue creado en algún momento en la explosión de una supernova. Pero el núcleo del astro sigue allí. La repulsión electromagnética de los electrones de los átomos que lo forman no es lo bastante fuerte para detener su compactación y sigue comprimiéndose hasta que los núcleos atómicos de estos se tocan entre sí. Llegados a este punto, volvemos a encontrarnos con varias opciones. Si la estrella solo era grande, detendrá su colapso al tocarse los núcleos de los átomos de esta. Quedará comprimida al tamaño de una ciudad, donde un pedazo de esta de las dimensiones de un terrón de azúcar pesará como una montaña entera. Al disminuir tantísimo su diámetro, empezará a girar muy rápido, como le sucede a una patinadora cuando se encoge, y formará lo que se conoce como púlsar o estrella de neutrones, llamada así porque es la fuerza nuclear fuerte emitida por sus neutrones la que detiene el colapso gravitatorio. Pero si la estrella era muy grande, seguirá compactándose, ya que nada frena su colosal masa, ni siquiera la fuerza nuclear fuerte. La gravedad se vuelve loca y reduce su diámetro más y más hasta tener tan solo unos pocos kilómetros, pero conservando toda la masa de una estrella hasta 100 veces mayor que el Sol. Y he aquí, se ha formado nuestro agujero negro. Ahora que sabemos cómo se origina un agujero negro y que no es un agujero, sino un objeto formado por materia estelar hiperconcentrada, ¿por qué recibe ese nombre? Empezaremos por la primera parte, agujero. Si recordamos lo explicado anteriormente, un objeto de gran masa curva mucho el tejido espacio-tiempo. Una estrella es un objeto de gran masa, pero una vez convertida en agujero negro presenta otra peculiaridad más: su abrumadora densidad. ¿Cuánto puede pesar una bala de cañón? Las hay de distintos tamaños, pero algunas rondan los 15 kilos. Si cogemos una puerta estándar de madera como las que tenemos en las habitaciones de nuestra casa, también puede pesar 15 kilos. Ambos objetos tienen la misma masa, pero si los ponemos sobre una cama elástica, ¿cuál creéis que curvará más la lona? Lo hará la bala,
ya que tiene el mismo peso, pero mucho más concentrado. Esto hace que una menor superficie de cama elástica tenga que mantener todo el peso del objeto y por tanto se curvará más. Así que no solo influye la masa del objeto, sino también lo concentrada que está. Y no olvidemos que un agujero negro es una estrella enorme concentrada en un punto minúsculo. Esto hace que la curvatura de la membrana no sea una leve inclinación, sino un agujero profundo donde en su fondo se encontraría nuestro astro comprimido. ¿Y por qué negro? Pues para entender esto toca hablar de Einstein y relatividad. Según la teoría de la relatividad general, la fuerza de la gravedad es el efecto que la curvatura del tejido espacio-tiempo produce en los cuerpos que se mueven por el espacio. Dicho de otro modo, la Tierra curva la membrana que forma el universo y nosotros nos vemos atraídos hacia ella porque caemos por dicha inclinación hasta acabar en su superficie. Si intentamos saltar hacia arriba no llegamos muy lejos, ya que no tenemos energía suficiente para escapar y volvemos a caer deslizándonos por dicha curvatura hasta llegar de nuevo a la superficie. Y es que un planeta es un objeto muy masivo y por tanto tiene una gran fuerza de gravedad. Aún así, los cohetes son capaces de abandonar la órbita de la Tierra. ¿Cómo lo consiguen? Pues aplicando una fuerza suficientemente grande como para subir por esa curvatura hasta salir de ella. A esto se le conoce como velocidad de escape y para nuestro planeta es de unos 11 km por segundo. Si tratásemos de escapar de un objeto más masivo y por tanto de mayor gravedad, deberíamos aumentar dicha velocidad. Por ejemplo, para el Sol es de 617 km por segundo. Y así, si fuésemos aumentando la fuerza de gravedad del objeto en cuestión, deberíamos aumentar también la velocidad de escape. Pero imaginemos que aumentamos tanto la fuerza gravitacional del objeto que la velocidad de escape necesaria es mayor a 300.000 km por segundo. ¿Qué pasaría? Pues que nada podría escapar de su superficie, ya que esa velocidad, la de la luz, es el límite máximo cósmico. Nada tendría suficiente fuerza para trepar el agujero tan profundo que nuestro objeto supermasivo ha creado en el tejido espacio-temporal. Esto es lo que sucede con un agujero negro. Cava, por así decirlo, un pozo tan profundo e inclinado que se necesitaría una velocidad de escape superior a 300.000 km por segundo. Pero nada puede ir a esa velocidad, por lo que ni siquiera la luz escapa de su atracción gravitacional. El punto donde ya nada puede huir de su mortal abrazo es aquel donde la velocidad de escape pasa a ser mayor que la de la luz. Se conoce como horizonte de sucesos y es perfectamente reconocible en un agujero negro alimentándose de materia. Por eso, al no emitir ninguna luz y parecer totalmente oscuro, se ganó su negro apellido. Ser un objeto tan singular condiciona de forma extraordinaria el comportamiento de los agujeros negros. Una de sus características más conocidas y a la vez más sorprendentes es que estos modifican el paso del tiempo a su alrededor. ¿Por qué sucede esto? Para poder explicarlo debemos volver a la teoría de la relatividad general. Esta nos dice que el espacio no está vacío, ya hemos hablado de ello antes. Todo lo contrario, siendo este una membrana donde espacio y tiempo existen de una manera simultánea y donde ambos se relacionan de manera directa. ¿Y esto cómo sucede? Pues teniendo una conexión inversa en cómo nos desplazamos por las distintas dimensiones que forman dicho tejido. Es decir, cuanto más rápido recorremos las dimensiones en el espacio, más lento las recorremos en el tiempo. No son independientes, una no puede aumentar sin disminuir la otra. Y tienen un límite cósmico, 300.000 km por segundo. Si estuviésemos totalmente parados en el espacio, la velocidad a la que pasa el tiempo sería el equivalente a ese valor, pero en versión temporal. Cuando empezamos a aumentar nuestra velocidad, el paso del tiempo empezaría a ralentizarse, ya que la suma de las dos velocidades nunca pueden superar el límite cósmico. Muy lentamente al principio, pero de una manera más sensible cuanto más nos acerquemos a la velocidad de la luz. Una vez llegado a ese tope universal, el tiempo se pararía por completo para todo aquel que estuviese desplazándose a 300.000 km por segundo. Ahora bien, ¿un agujero negro se desplaza a grandes velocidades por el universo como para detener el tiempo? No exactamente.
Sabemos que para escapar de una fuente potente de gravedad necesitamos una velocidad de escape igualmente potente. Es decir, la fuerza de gravedad podía considerarse una velocidad en sentido inverso que dirige los objetos en su campo de acción hacia el punto que genera la fuerza atractora. Sería equivalente y opuesta. Pues a eso se le llama principio de equivalencia, y es uno de los postulados básicos de la relatividad. La fuerza de gravedad es, a todos los efectos, indistinguible a desplazarse a la misma velocidad necesaria para escapar del campo gravitatorio que nos atrapa. Por tanto, si en un agujero negro, una vez superado el horizonte de sucesos, necesitas una velocidad de escape de 300.000 km por segundo para salir de su influencia gravitatoria, sería equivalente a ir viajando a 300.000 km por segundo, y por tanto, tu tiempo se pararía. Y si estás muy cerca pero sin cruzar el horizonte de sucesos, no llegaría a pararse, pero se ralentizaría enormemente. Y así, cuanto más lejos estuvieses del agujero negro, menor influencia temporal, ya que la velocidad de escape requerida sería menor. Esto puede parecer una locura, pero ha sido comprobado experimentalmente en más de una ocasión, utilizando relojes atómicos de una precisión enorme. El experimento consistió en lo siguiente. Uno de los relojes se deja en la superficie de la Tierra y otro se sube al espacio a un satélite en órbita. La diferencia de gravedad en esos dos puntos no es muy grande, pero sí lo suficiente para ver que el reloj que viajó al espacio registra un aumento del paso del tiempo. Pequeño por la poca diferencia gravitatoria, pero constatable para instrumentos de tan alta precisión. Posteriormente se comprobó que dichos relojes funcionaban correctamente. No sufrían ningún tipo de retraso cuando ambos estaban en la superficie terrestre sometidos a una idéntica fuerza de gravedad. De esta manera, si cogemos una nave espacial y orbitamos un agujero negro durante un año, desde una órbita que nos permita escapar de este, claro, cuando volviésemos a nuestro planeta, descubriríamos que todo el mundo ha envejecido mucho más que nosotros. E incluso, en función del tiempo pasado en órbita y lo cerca que hayamos estado de este, tal vez volviésemos a un futuro lejano. Así de extraño, increíble y fascinante es nuestro universo. Pero un agujero negro no es tan solo fascinante, también es muy peligroso. Uno de los objetos más mortíferos que existen en el cosmos. Si alguno de ellos se acercase al sistema solar, lo devoraría planeta a planeta. Incluso el Sol sería consumido por su increíble poder gravitatorio. Como una trampa cósmica, todo lo que se acercase a él sería atraído, formando a su alrededor un halo de materia hipercaliente, conocido como disco de acreción, hasta que atravesase el horizonte de sucesos, donde dejaría de ser visible y pasaría a engordar a este destructivo y mortífero monstruo espacial. Mientras se estuviese alimentando, se podrían observar unos chorros hacia arriba y abajo, expulsando con violencia la materia que no ha podido digerir por la enorme cantidad de esta que es atraída a su colosal campo gravitacional. Estos son conocidos como chorros de radiación. Y así, poco a poco, acabaría con todo aquello que se encuentre a su paso, sin dejar ni rastro de lo que anteriormente fue un espléndido sistema solar. En este hipotético caso, nuestro sistema solar. ¿Pero son meros objetos teóricos o existen de verdad estos fenómenos del universo? Existen. Hay registro fotográfico captado por el telescopio EHT en distintos tipos de longitudes de onda, como ondas de radio u otros tipos de forma de luz no visible. Concretamente tenemos dos imágenes, ambas de agujeros negros supermasivos existentes en el centro de dos galaxias, M87 y nuestra propia Vía Láctea. Este último, conocido como Sagitario A, es un enorme agujero negro con una masa equivalente a 4 millones de soles, que tiene orbitando a toda nuestra galaxia a su alrededor, rindiéndole pleitesía gravitatoria. También se ha encontrado otro tipo de evidencias de nuestros oscuros protagonistas, como emisiones de radiación, ondas gravitacionales captadas por los observatorios LIGO, Virgo y Cagra, o la observación de objetos viéndose influidos por su gravedad. Y es que tal vez sean negros, pero el viento siempre levanta polvo.
Las posibilidades de cruzarnos con uno, eso sí, son escasas. El universo es muy grande y no hay tantísimos objetos de este tipo como para ser un peligro estadísticamente hablando. Pues este ha sido nuestro vídeo dedicado a los agujeros negros. Extraños, fascinantes y peligrosos, muy peligrosos.